Bien, Alicia, lo venimos charlando, ¿no? Y tuvimos que usar una especie de eufemismo. Ujú. Digamos, de lo que vamos a comentar o de lo que vamos a hablar es supuestamente del texto de un proyecto, así como todos los demás proyectos nunca circula. El proyecto de verdad circulan como fragmentos, infidencias, vice qué, como se dice en Misiones. Y en este caso, aparentemente lo que se filtró sería el borrador de ese proyecto que tiene un nombre realmente llamativo, eh, ¿no? Ley de Libertad Educativa. Ajá. Y para hablar de esta supuesta ley de libertad educativa, en línea está Miguel Dualde, de La Cetera, y le agradecemos enormemente la predisposición a atendernos en esta tarde. Aquí Alicia y Miguel en Misiones. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo les Buenas va? tardes. Bueno, comencemos por el principio, ¿no? ¿Ustedes han tenido acceso a lo que supuestamente es el texto de este proyecto de ley de libertad educativa? No, mira, tal como ustedes lo presentaron, realmente nosotros en este tema y en otros tantos temas más nos enteramos a través de trascendidos en algunos medios de comunicación, ¿no? A Ujú. partir de ahí empezamos a indagar y de qué se trataba esto, pero no, formalmente no es un proyecto que se nos haya presentado ni sobre el cual nos hayan convocado a discutir o a debatir, ¿no? Realmente nos enteramos. Lo que sí hicimos antes de salir a plantear nuestra crítica sobre este documento, que no tiene membrete, no tiene firma, es una irregularidad preocupante también, si es que esto es un proyecto de ley, bueno, lo que hicimos fue llamar directamente al secretario de Educación de la Nación, Torrendel, para preguntar realmente cómo venía la mano Ujú. con esto. Bueno, él se ocupó directamente, yo estaba presente ahí, de decirnos que no es de su autoría, que no le pertenece ese proyecto. Primera preocupación, si es un proyecto sobre educación y que el secretario de Educación no se arrogue la autoría ni la participación, bueno, ya es una cuestión. Pero además, desde ese día, que fue el primer día en que salió, hasta la fecha, no tampoco hemos visto que haya salido ni a desmentir, ni a desentenderse del proyecto, ni tampoco a hacerse cargo. Así que realmente, bueno, es Claro. una desprolijidad, es terrible, ¿no? Esto que está pasando. Ujú. Ahora, ¿qué aparece en ese borrador? ¿Qué pudieron ver que debería preocuparnos, digamos, ¿no? Sí, la verdad que son muchísimas. No creo que no queda artículo sin un cuestionamiento que Ujú. podamos hacer. Realmente, hasta incluso desde el mismo procedimiento, ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta que tenemos una ley vigente de educación nacional desde el 2006, que es el resultado de un debate, de un análisis, discusiones, incluso de llevarla al Congreso, de corregir, hasta llegar a un acuerdo unánime, prácticamente una ley votada por todos los sectores, todos los bloques de los distintos sectores políticos, con grandes acuerdos de la ciudadanía, del sector docente, los sindicatos. Y esto va por otro camino totalmente distinto, antidemocrático, sin ningún llamamiento a ningún sector. Es, si se ponen a ver un poco de la pluma, parece ser la pluma del mismo ministro desregulador, que es el Ujú. PCN, ¿no? Ujú. Quien es la redacción prácticamente de lo que se intenta imponer desde que ellos intentaron avanzar con lo que llamaron ley bases, de desregulación de todos de privatización, mercantilización, y bueno, esto es prácticamente el, la dimensión educativa de esa ley base de regulación y que fundamentalmente lo que más nos preocupa a nosotros, si bien son muchísimos los puntos, hay una desresponsabilización del Estado en cuanto a la garantía del derecho a la educación, hay el protagonista principal o el responsable principal pasa a ser la familia, Ujú. incluso también hay un traslado de la idea de lo que es el financiamiento, tal como lo tenemos considerado en nuestro marco regulatorio. El financiamiento ya no es al sistema ni a las instituciones educativas, sino que pasa a ser el financiamiento en la demanda, es decir, el financiamiento directamente a las familias, y el énfasis ya no más en la escuela, sino en el ámbito familiar como principal lugar para la educación. Avanza la idea de homeschooling,
de educación en casa, de lo que eso genera, bueno, todo un sistema de mayor profundidad de las desigualdades que ya existen, ¿no? Imagínense la gran diferencia de posibilidades que tienen las familias en nuestro país para hacerse cargo de la educación de sus hijos. Bueno, eso se profundizaría aún más. Y lo más grave también es declarar a la educación como un servicio y no como un derecho. Eso también es un aspecto grave. Convertirlo básicamente en una mercancía más, digamos, que funcione en el mercado. Exacto. Con reglas del mercado, digamos, ¿no? Exacto, con reglas totalmente, con la misma lógica. Hay toda una idea no sé si a ustedes les pasa, pero estos últimos 2 años vivimos todos casi pendientes solo de lo económico. Hay como un ambiente de financiarización de la vida. Todos tenemos billetera, todos calculamos el dólar todos los días. Hay como un énfasis puesto en lo que es nuestra vida económica y financiera y no en lo que es todos los aspectos culturales, sociales, políticos, históricos, expresión que esta forma, esta idea de ley impulsa, ¿no? Así que, bueno, estamos muy preocupados y esperemos que esto no avance de ninguna manera. Miguel, yo recuerdo, ya tenemos algunos años por aquí, las manifestaciones las manifestaciones que hacíamos aquí desde la universidad en el momento en el que Cavallo proponía exactamente lo mismo que propone aparentemente este proyecto, ¿no? Porque la ley de libertad educativa plantea esto que ellos llaman la igualdad del acceso a fondos públicos para escuelas estatales y escuelas privadas, y después dice la conformación de consejos escolares de padres. Eso ya lo había propuesto Cavallo en su momento, ¿no? Hay modelos en Estados Unidos y en otros países de esto. Entonces, el Consejo Escolar de Padres elige hasta los docentes. Y yo quiero saber, porque hablando de esto que vos planteabas recién, de las desigualdades y de la cristalización y profundización de esas desigualdades. Sí, esto se condice, bueno, esto no se presenta en cualquier momento, sino que aparece o se filtra intencionalmente o involuntariamente, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ninguno somos ingenuos. Esto aparece en el marco de una avanzada del gobierno de extrema derecha con distintas reformas que tienen que ver con lo laboral, lo previsional, lo tributario. Y esto va en el mismo camino de lo que plantea la reforma laboral, ¿no? La idea de la idea fija de este gobierno es de terminar con cualquier organización gremial, organización social, para avanzar en proyectos de mayor individualización, competencia, meritocracia. Entonces, la idea de este gobierno es terminar. Este gobierno sueña con un mundo sin sindicatos, sin organización, sin lo colectivo, sin la escuela pública, sin lo que sea todo lo social, lo estatal. Entonces, bueno, esto va en esa misma línea, ¿no? De incluso vulnerando todos nuestros convenios, nuestros estatutos, nuestras paritarias, en donde hay un sistema en cada una de las provincias, incluso a nivel nacional, de regulación del trabajo docente, del acceso y la permanencia, de tirar por tierra todo lo conquistado en todo este tiempo, bueno, dejar a que la familia sea el patrón. La idea es del patrón, y la idea de un mundo sin trabajadores y un mundo de emprendedores, donde cada uno define su propio destino, sin posibilidad de organizarse y de resistir y de avanzar en más derechos. Por eso esta idea de que los padres serían quienes pueden despedir a un docente es el sueño de liberal libertario, ¿no? Y además pensarlo también desde otra faceta a los y a las estudiantes como clientes también, ¿no? O sea, y el cliente tiene la razón también, ¿no? Exactamente. Esta ley promueve justamente esa idea de que incluso hasta parece, para el discurso cotidiano, parece como lógico decir que cada familia pueda elegir la escuela donde mandar a sus hijos. Eso lo ponen como si fuera una virtud de esta ley. En realidad eso no existe en la práctica. Eso es una idea de la selección natural de las especies llevada a estos tiempos. Y ahí va a haber un sistema de competencia entre escuelas. Incluso se agrega el componente de la evaluación. Los docentes cobrarían de acuerdo a la evaluación del desempeño de los propios alumnos. Imagínense un sistema de esa manera donde los docentes tengan que evaluar y dependiendo de esa evaluación va a ser lo que cobren, o va a ser que lo elijan o no elijan, que lo despidan o no lo despidan, todo con decisión. No, realmente es una locura pensar esto en cualquier escuela pública, en cualquier escuela privada, porque las escuelas privadas existen porque no hay un Estado que se haga responsable de ese derecho a la educación. O sea,
Hay acá escuelas privadas, pero debería haber un Estado que garantice la educación pública para todos y todas. Y Ujú. acá se habla más del derecho a elegir por la ideología, por la religión, por las etnias, bueno, pero toda una pseudo idea de la libertad que Ujú. con la cual nosotros no coincidimos. La verdad hay un mal uso y lamentamos que el valor de la libertad se esté utilizando de esta manera, de esta perspectiva economicista y financiera de la vida. Miguel, ¿hay espacios de discusión de todas estas cosas? Digamos, tenía entendido que se estaba promoviendo precisamente un debate con varios referentes pensadores de estos temas, pero ¿son suficientes? Porque me da la impresión de que no estamos hablando de esto. No, no, el problema es ese, que nosotros, digamos, estamos generando entre nosotros mismos, como ustedes me llaman, o como si la Universidad de San Martín convoca para el jueves un debate, o estamos debatiendo nosotros por preocupación, pero no hay una institucionalización del debate sobre, ni siquiera sobre la necesidad o no de reformar porque este proyecto que circula, habla además de la derogación de la ley vigente, o sea, Claro. ¿en dónde se discutió que hay que derogar esto que nosotros logramos conseguir? En ningún lugar. No hay un ámbito, es más, la titular, la vicepresidenta de la Comisión de Educación de Diputados, que es Blanca Osuna, Ujú. eh, le mandó directamente por escrito al secretario Torrendel preguntándole dónde ingresó esto, porque no está ingresado en ningún lado dentro del Congreso. Sí. No está ingresado como un proyecto a tratar o a discutir, ni siquiera eso. No hay un ámbito en el que en el que el gobierno haya abierto para discutir esto, para analizar. Realmente son prácticas propias del oscurantismo Ujú. que practica, Ujú. del terraplanismo que practica este gobierno permanentemente con todos los temas. Ujú. La intención es que esto se trate en extraordinarias, por lo que tienen, eso está como confirmado. Eh, no, para nada, no. Son comentarios, pero Ujú. porque aparece justo en este momento en el que se tiraron todos los temas a ser tratados en extraordinarias, pero no está ingresado en ninguna de las cámaras este Claro. proyecto como tal. Ujú. Ni tiene autoría, ni tiene avales, ni firma. Viste que todo proyecto de ley tiene que ser presentado por un bloque, firmas con avales con una cantidad suficiente de de las distintas comisiones. En este caso debería ser la Comisión de Educación con un número determinado de firmas para poder ser ingresado. Esto ni siquiera está en conocimiento del presidente y de la vicepresidenta de la Comisión de Educación de este proyecto. O sea Tal que cual. muchos pensamos que son estas bombas, estas Ujú. cortinas de humo que Ujú. tiran para ver qué respuesta hay, qué reacción Claro. hay, como están haciendo con muchos de los temas, ¿no? Pero bueno, ahí Claro, nos pero tienen, ¿no? ah, Corriendo tras algo claro. que más por la preocupación que esto avance que... Claro, de todas maneras, Miguel, coincidirás conmigo en que es una cortina de humo muy trabajosamente elaborada, 136 artículos que derogan uno por uno los Sí, artículos de la ley vigente. Digamos que se tomaron el trabajo para hacer sí, una sí. cortina de humo. No, sí. Y me refiero a cortina de humo no porque sea algo improvisado, sino No, que claro, claro, estos tipos lo tienen escrito. Estos son los 600 artículos de la ley base tal original que cual, después quedaron Sí, 200. claro. claro. Pero son los artículos, son aquellos artículos, Ujú. no vienen del Ujú. lado de estratosfera, nada. Son esto que se lo guardaron, tuvieron que ir para atrás en aquel momento, pero eso lo tienen guardadito en un cajón para cuando lo puedan presentar y puedan avanzar con eso. Eso lo tienen Totalmente. totalmente escrito. Y esto está escrito en la embajada, está en la embajada. Esto lo escribe la embajada. Sí, sí, No, tiene eso. esto lo escribe después de todo, sí, sí viene. Esperan los momentos para avanzar. ¿No? Están con viento de cola de una elección en la cual, según el análisis, les fue bien, por más que sacaron un 40%, porque creen que sacaron el 80%, avanzan como si hubieran sacado un 80% de los votos, y vienen de hacer un acuerdo con Estados Unidos de sumisión total, cipayos totales, aceptando cualquier cosa que venga del gobierno de Trump. Entonces, bueno, estamos en ese. Y un viento de cola también que implica el avance de la derecha y extrema derecha en todo el mundo, ¿no? Tal Tendremos cual. una nueva derrota ahora en América Latina, otro gobierno más de derecha que va a haber en Honduras. Tal cual. Bueno, es ahí donde aprovechan estos tipos para avanzar. Pero bueno, sí, también son nuestras resistencias, nuestras organizaciones para poder
resistir y defender lo que nos costó tanto, ¿no? Una ley que nos costó mucho, con la cual había todavía mucho para avanzar y para concretar, porque no es que se había cumplido en su totalidad esa ley, y sin embargo, bueno, tenemos que salir a defender algo que todavía estaba inconcluso, pero que ahora directamente lo quieren borrar de plano. Tal cual. Miguel, bueno, seguramente volveremos a molestarte en otro momento para continuar hablando de esto, que también es una preocupación profunda para nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. No, al contrario, no me molestia, al contrario, un gusto y a disposición para lo que necesiten. Hasta luego. Muchas gracias. Charlábamos con Miguel Duhalde de CETERA, él es el secretario de Educación de la Confederación. Este supuesto anteproyecto impacta o impactaría en la educación inicial, primaria y secundaria. Hasta ahí está pensada, porque el sistema universitario tiene un régimen diferente. Lo que no significa que para nosotros no haya, ¿no?, también contenido en los 400 artículos que quedaron afuera de la ley de bases. Pero realmente, esto que decíamos nosotros, yo me acuerdo de las discusiones digamos, en las asambleas, en mi caso en la Facultad de Humanidades, cuando desmenuzábamos lo que era la propuesta de Cavallo, era exactamente esto. Era la municipalización del sistema escolar, es decir, que las escuelas dependieran de una administración comunal, es decir, las de Garupá, las de Posada. Y veníamos de un proceso de provincialización. Veníamos, que le salió bien. Claro, claro. Entonces, el siguiente paso era la municipalización y después esto que acabamos de relatar recién, que cada escuela tuviera su propio sistema de administración de los fondos, que las privadas estén en igualdad de condiciones que las públicas y que todo fuera manejado por un consejo de padres. Entonces, la escuela del barrio privado, cerrado, XX, iba a tener un consejo de padres muy pudientes en comparación con la escuela del barrio que está ya al borde de la ruta, donde la gente apenas llega a fin de mes. Si no es la cristalización de las desigualdades, contame de qué se trata. Totalmente. Y pensaba también esto que decía, porque bueno, nos van tirando una cantidad de temas. De entretenimiento. Porque tal vez de todo este universo de bombitas de humo que aparecen, lo que realmente les interesa es la reforma laboral. Claro. Entonces vamos a hablar de... Y la reforma impositiva. Y la impositiva, exactamente. Después la previsional, que eran como los viejos tres puntos, los viejos tres ¿no? temas. Sí. Pero en el medio te meten la reforma del Código Penal, que también hay que decirlo, decía Patricia Bullrich en la presentación, está convencida de que eso avance. Y si uno empieza a mirar, hay un nivel de consenso punitivo, diría, ¿no?, demagogia en ese sentido, que no sé si haya muchos legisladores que se planten a discutir lo que implica este Código Penal, y no sé si no tenga muchos, inclusive de la oposición, acompañando una reforma de estas características. Yo me quedé escuchando además de la exposición de Patricia Bullrich, las preguntas de los colegas y la verdad que preocupa un montón porque está bien, son periodistas que no tienen por qué saber de todos los temas, eso es como, pero a nadie le pareció ni siquiera grave lo que estaba planteando ahí. Una sola pregunta que más o menos dimensionó es, bueno, toda esta reforma, ¿cuánto implica en plata primero? Dijo, y en cantidad de personas más que van a encarcelar. Y Bullrich le dice, no nos vengan a correr con el tema de la plata, porque por plata vamos a dejar que un delincuente esté afuera, algo así, ¿no? Pero después no hubo otras preguntas, no hubo... O sea, que hay una naturalización y hay un consenso que se va como extendiendo y consolidando, que ni siquiera los y las periodistas interrogamos. Así que bueno, habrá que ver. Hablando de eso, ¿no? En este momento se está discutiendo en el Parlamento brasileño también legislación penal en relación a la presencia de
nosotros acá escuchamos hablar del PCC y del CB, o sea, el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, pero en Brasil hay más de 90, como les dicen ellos, facciones de este tipo, distribuidas a lo largo de todo el territorio brasileño. Las más grandes, porque están en los distritos poblados y conglomerados más grandes, son PCC y CB, pero que los hay, que están amigos de los amigos, que están más cerca nuestro acá, en Rio Grande do Sul, en fin, los hay por todos lados. Y en ese marco se han invitado diferentes expertos, estudiosos, y hoy en la mañana estuvo uno de San Pablo, que es un periodista de investigación que hace muchísimos años que trabaja estos temas, y él decía, cuando se empieza a plantear la política de mano dura en los gobiernos de derecha de Brasil de finales de los 90, San Pablo tenía 40.000 cárceles. Entonces se hacen reformas de la legislación penal y se construyen 40.000 personas presas. Gracias por corregirme. Sí. 40.000 personas presas en el sistema carcelario vinculados con el narcotráfico. Entonces empiezan a plantear el tema del hacinamiento de las cárceles, construir más cárceles, reformar la ley penal, etcétera, etcétera. En 6 años el número de presos por narcotráfico se incrementó en 8 veces. Es decir, 300 bajó, y pico mil. No, todo subió. Es decir, no sé qué es lo que se pretende demostrar con esto, con este tipo de... es lo que decías vos más temprano, se impacta en un sentido común. Sí. Hay que matarlos a todos, hay que echarlos a todos, ese tipo de frases, ¿no? Porque también hay algo que se viene como discutiendo con los progresismos, o podemos decir como con los espacios más populares, los movimientos territoriales. La inseguridad es un tema que no sabemos cómo abordarlo. Y termina siendo como una inseguridad, a veces pasado muy subordinado, pero te dicen siempre, a mí me roban una garrafa en el barrio y a mí la garrafa me cuesta 2 meses de trabajo poder conseguirlo. Sí. Entonces cuando me roban, me están haciendo un daño que yo no... Entonces hay un montón de cuestiones que obligan a que empecemos a discutir también, para que ese sentido común no termine jugándonos en contra, digamos, ¿no? Pero bueno, en un rato vamos a hablar de ese tema. 16:39.